dándole continuidad a la clase que comenzamos hace 2 semanas. Ya habíamos tenido una introducción a través del pastor Javier Molano de la iglesia de Wally, Texas. Y entonces estamos trabajando en base a ver qué son las Sagradas Escrituras. Y a través de la Confesión Bautista de Fe, estamos viendo qué pensaron los bautistas de 1689 acerca de la postura de ellos con la palabra de Dios. Y vemos siempre muy importante, como iglesia actual, iglesia caminando en la reforma, que debemos nosotros marcar cercos, o sea, delimitar lo que nosotros creemos acerca de las doctrinas de la palabra de Dios, porque muchas veces hay muchas corrientes donde dicen que son bíblicas, que creen en Dios, pero esconden muchas herejías debido a la falta de interpretación correcta de la palabra de Dios. Y por eso las iglesias reformadas tuvieron en cuenta el tener una exposición, el tener una confesión donde a través de ella ellos abrían al mundo su creencia, su credo, que es lo que significa yo creo, su credo con respecto a cada una de las doctrinas fundamentales, sobre todo con Dios, las Escrituras, y como vamos a seguir viendo durante muchas otras clases, si el Señor lo permite. Pero en este momento estaremos basándonos en las Sagradas Escrituras. Vamos a tener que dar un pequeño preámbulo, de a grosso modo, porque la clase pasada tristemente no se grabó. Y entonces vamos a dar un pequeño preámbulo para que los que nos siguen por las redes sociales puedan ver y no se queden como que está perdido, como que falta algo. Bueno, habíamos dicho primeramente que las Sagradas Escrituras tenían 2 tipos de revelaciones. Había una que era la revelación general, y si me pudieras estar ayudando con las diapositivas, las primeras, sería muy bueno, donde veíamos que la creación, Dios como creador, la creación habla de un Dios creador, un Dios sustentador. Sin embargo, todo lo que vemos, todas las grandes maravillas creacionales que Dios hizo, no son suficientes para que un pecador se salve. Entonces, hablamos de que la existencia de Dios, y el mismo texto de Romanos nos decía, de que el hombre no tiene excusa. O sea, la propia creación habla de un Dios todopoderoso, creador, sustentador de todas las cosas, pero no alcanzaba para salvar al hombre. Y por eso es que vimos entonces la segunda diapositiva donde habla de la revelación particular. Y quiero leer una parte del primer párrafo que estuvimos estudiando hace 2 semanas, donde dice: las Santas Escrituras es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencias salvadores. Y dice la segunda oración: aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría, poder de Dios, que dejan a los hombres sin excusa, no son, sin embargo, suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Y esto es lo que estamos viendo. El hombre delante de Dios no tiene excusa. Vemos su creación, vemos su poder, vemos todo que es imposible de que tanta sincronización de movimiento de los planetas, del pasar de las temporadas, tanto invierno, verano, otoño, que todo siga un ciclo perfecto. Eso no está hecho al azar. Pero eso nos habla de un Dios. Pero ahora, a través de la revelación particular, vemos entonces cómo Dios se manifiesta directamente con su pueblo
para darle el mensaje de salvación. Y como vimos, segunda de Timoteo, capítulo 3, del 15 al 17, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Bueno, entonces hoy continuaremos, hermano. Eso fue a grosso modo lo que vimos la semana pasada. Era un párrafo muy extenso. De hecho, casi no terminamos a verlo todo. Vimos que de tal manera que, por tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras. Estoy leyendo el primer párrafo de la confesión. Todo hermano que lo tenga, por favor, puede acompañarnos en la lectura. ¿Qué número es? ¿La página? Bueno, yo tengo otro libro. En este es la primera clase, después de donde dice las Sagradas Escrituras. Es la primera lección. ¿Ya? El primer párrafo. Estamos como a... Y entonces a partir del número 3, o sea, la tercera oración, empezando la cuarta, dice: por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para conservar y propagar mejor la verdad, y por un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne, etcétera. Y no quiero expandirme más ahí porque eso va a ser parte del contenido de la clase de hoy. Y entonces, como vemos, dice, Dios de distintas formas y maneras se ha ido manifestando. Vimos cómo en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, Dios se manifestaba a través de revelaciones, mandaba ángeles, mandaba profetas al pueblo, pero ahora nosotros estamos disfrutando de así decir, por así decirlo, de una revelación primeramente completa. ¿Por qué completa? Porque en el antiguo pacto ellos esperaban, confiaban en la promesa, pero ya en nosotros la promesa ha sido cumplida, que es la venida de un redentor, de un salvador. Entonces, como dice el primer capítulo, Hebreos 1:1, y algún hermano que si lo tenga, que por favor puede buscar el texto. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Amén. Sí, el que lo tenga, por favor, que lo lea. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Sí. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ajá, lee el 2 también, por favor. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Exactamente. Bueno, ¿qué podemos encontrar en esa escritura? Como habíamos visto hace 2 semanas, que Dios, habiendo dejado en su creación, como habíamos dicho, su postura como Dios, pero ya en estos momentos Dios nos habla claramente por medio de su Hijo. Tenemos las escrituras como revelación especial, particular, en la cual podemos encontrar todo lo que necesitamos para salvarnos. No necesariamente ahí está todo acerca de Dios, porque Dios es infinitamente grande para caber en un solo libro, y por eso nosotros necesitamos toda una eternidad para conocer a Dios. Por eso es que Dios nos salva eternamente, porque esa es su característica. Dios es eterno, fuimos salvados para vivir eternamente con Él, y a la vez también su ira y su justicia se manifiestan de una manera eterna. Entonces, viendo eso a grosso modo, vemos cómo Dios se manifiesta de una manera especial. Ahora, aquí en este párrafo vemos lo que podemos llamarle una particularidad, y voy a estar, hermano, citando, leyendo fragmentos de este bosquejo
de la Confesión Bautista de Fe, porque viene estos editores y los autores de estos comentarios son hermanos reformados y realmente hicieron un gran trabajo de comentario acerca de este texto. Y entonces estaremos viendo la base, la necesidad de las Escrituras. Y voy a estar alternando un poco acerca de las oraciones del párrafo y yendo a esas especificaciones, porque las explicaciones, como les reitero, son muy buenas de parte de los hermanos. Cuando dice la palabra, y posteriormente, por tanto, agradó a Dios en distintas épocas y diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para conservar, y quiero que vamos a hacer un énfasis ahí, ¿no ves? Vamos a estar viendo la necesidad de las Sagradas Escrituras, donde dice, y posteriormente para conservar y propagar mejor la verdad, para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Y vamos a hacer un stop, vamos a hacer una parada ahí. Y vamos a ver entonces, según los autores de estos comentarios, ellos hablan acerca de la base de esta necesidad, la base de la necesidad de las Escrituras. Bueno, la confesión nos recuerda que la necesidad de las Escrituras está arraigada en la necesidad de la propia revelación redentora. Y esto quiero que quede claro. Lo que está diciendo es que la necesidad que tenemos nosotros de las Escrituras es debido propiamente para que podamos conocer a nuestro Redentor. La necesidad redentora hace que tenemos que tener un documento fiable en el cual podamos acudir para no caer en diferentes corrientes doctrinales, sino que estemos arraigados en quién es nuestro Salvador. Y eso requiere una confesión, eso requiere un documento establecido para que nosotros podamos ir libremente a través de las Escrituras. Y eso es parte de la bendición que hoy disfrutamos. Ya nosotros no tenemos que esperar por 100 años que venga un profeta a hablarle al pueblo. No, nosotros podemos venir libremente a las Escrituras, que son inspiradas, o sea, son fieles, no hay errores. Y entonces a través de las Escrituras podemos que nosotros tener ese conocimiento de nuestro Salvador. Sigue diciendo, esto significa que no se puede hablar sin matizaciones de la necesidad de las Escrituras. Estas no son absolutamente necesarias. Dices, estas no son absolutamente necesarias como lo es la revelación redentora, esto queda claro en la confesión. El lenguaje utilizado es comparativo, mejor o mayor o al mismo tiempo. Y la absoluta necesidad de la revelación redentora requiere la necesidad materializada de las Escrituras. Esto es lo que quiere decir que para nosotros poder, como estábamos hablando, para poder estar seguros de dónde estamos pisando, de qué tan fiable es el poder creer en las Escrituras, las verdades, se nos ha dado las palabras inspiradas a través de capítulos, a través de las cartas, y entonces a través de eso es que podemos nosotros tener un conocimiento necesario, no completo, necesario para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La segunda parte de lo que es la necesidad, la presuposición de la necesidad. Bueno, disculpe, vamos a ir leyendo un poco de versículos, hermanos, para poder ver bíblicamente todo este apoyo o todos estos comentarios que han hecho estos hermanos y con respecto a la confesión de fe, para que no vea que es un invento de hombre, sino es algo que está basado en la palabra de Dios. ¿Algún hermano que por favor lea Proverbios 22 del 19 al 21? ¿Sí? Proverbios 22 del 19
19, 21. Para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Exacto. ¿Qué vemos ahí de particular? Primeramente, vemos cómo él se lo dejó, cómo Dios dejó claro el mensaje que él quería hacerle llegar a su pueblo por medio de ¿qué? De las escrituras. Te lo dejé ¿qué? Escrito. Y eso es algo, y vemos, y esto lo vamos a estar viendo repetidamente, y aún el mismo Señor Jesús, con que él ripostó la tentación de Satanás. Él no dijo, porque yo soy el Hijo de Dios, él dijo, porque escrito está. O sea, dando así que veracidad, confianza de que la palabra que nosotros tenemos es una palabra fiel. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque aunque sabemos que la palabra es inspirada, pero cuando Jesús estaba hablando y citando las Escrituras, no estaba el Nuevo Testamento. Lo que estaba era el Antiguo Testamento. Y a modo de salvedad, por eso nosotros no podemos desechar el Viejo Testamento. Al contrario, el Nuevo Testamento es quien explica y nos quita, nos corre el velo de la duda del Viejo Testamento. Cuando Dios estaba en el pueblo, les decía sobre todas las ceremonias con respecto a los holocaustos, con respecto al perdón de pecado, las expiaciones. ¿Qué estábamos viendo ahí? ¿A qué apuntaba eso? A Cristo. Entonces, la veracidad de las Escrituras no solamente las encontramos en el Nuevo Testamento, sino las encontramos aún desde el Antiguo Testamento. Y para base lo podemos ver el mismo Señor Jesucristo muchas veces citaba al profeta Isaías, que era quien daba en ese tiempo testimonio de quién iba a venir y todo el sufrimiento de Jesús a través de la cruz. O sea, que entonces como creyentes nosotros debemos, sí, o sea, tenemos ya la revelación completa, tenemos la promesa. Lo que tanto esperaron, lo que tanto anhelaron los profetas antiguos testamentarios, nosotros ya lo vimos cumplido, pero no podemos desechar totalmente el Viejo Testamento. Porque aún ahí dice que todas estas cosas están escritas para que nosotros aprendiéramos de eso. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Quiero que busquemos Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y es importante, hermanos, que veamos algunos versículos con respecto cuando está estableciendo el mensaje escritural. ¿Sí? ¿Alguien que lo tenga? Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 4. ¿Sí? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Escríbetelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Exactamente. Miren la posición, o sea, el método que utilizó para preservar la verdad. Te las he escrito, ¿para qué propósito? Para que conozcas la verdad. Ven, hermano, es necesario. Y cuando en la Biblia, la palabra de Dios, vemos la palabra que es necesario, no es simplemente algo que nos va a hacer bien, que nos va a ayudar. No, cuando en la palabra de Dios dice es necesario, es algo que imprescindiblemente tienes que hacer. Cuando el Señor le decía a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo,
No era una opción, no era algo que era que lo tenía que hacer. Hermano, es necesario que nosotros meditemos día tras día en la palabra de Dios, porque es la única fuente inspirada por Dios, dada a nosotros y por la cual nosotros podamos acercarnos y conocer más a nuestro Redentor. Es algo que debemos hacer. Si un creyente no medita en la palabra de Dios, hermano, es como si tú estuvieras viviendo en una casa sin techo. Todo lo que caiga de arriba te va a dañar. Nosotros no podemos vivir un cristianismo basado en emociones o en recuerdos. De que, bueno, yo recuerdo que el Señor me contestó tal oración, yo todavía estoy bien con Él. No. No te afinques en tu recuerdo, afíncate en las verdades que están escritas en la palabra de Dios. Ni tampoco en aquello de que tú te crees que eres creyente. No, Dios no te manda a que tú te sientas creyente, Dios no te manda a que tú te sientas cómodo, Dios te manda a creer. Pon tu fe en Cristo por medio de la palabra de Dios, que es donde se manifiesta nuestro Salvador, para que no te quede duda, porque nuestro corazón es engañoso, más que todas las cosas. Sí, como aquí en Josué capítulo 1, versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sí, exacto. Hay una promesa. La verdad que Dios bendice. Ahora, no debemos coger eso como mucha gente. Mira, tú ves, no te está yendo mal en tu negocio porque tú acércate a Dios y Dios va a prosperar tu negocio. Sí, Dios lo puede hacer, pero no es la meta. Dios no quiere que tú prosperes tu negocio, no es la meta de Dios. Lo que quiere Dios es que tu alma sea salva. Amén. Que Dios bendice abundantemente. Sí, es verdad. Creemos en un Dios todopoderoso que sustenta, que bendice, que provee, pero la meta final de nuestra vida aquí en la tierra es vivir para siempre con Dios, que nuestros pecados sean perdonados, que nosotros nos acerquemos a Dios con un corazón contrito y humillado. Está bien que nos vaya bien económicamente, eso es bueno, ¿para qué? Para que podamos ayudar a otros. Sí, eso es una gran bendición, pero lo principal, recuerde que desnudos vinimos y desnudos nos vamos a ir. Lo único que va a tener trascendencia es una relación personal con nuestro Dios. Y como único podemos conocer eso es a través del Espíritu que nos redarguya, que nos enseñe, que nos muestre por la palabra de Dios quién es nuestro Salvador. Por eso las Escrituras cumplen un papel fundamental en la vida del creyente. No es solamente en un área, es en la vida del creyente. Entonces, como sigue diciendo aquí en la diapositiva, dice: posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad, mejor la verdad, y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad. Bueno, y aquí vemos, y quiero ver aquí las razones de su necesidad. Y aquí me gustó mucho cómo lo explicaron los comentaristas de la Confesión de Fe. Y él dice que las razones de su necesidad, dice, bueno, hay varios aspectos, vemos como 3 para ser más exacto: la conservación, la propagación y la selección. Vamos a ver primero la conservación. Y es que el primero de los propósitos o razones para la necesidad de las Escrituras es el más crucial, y es la conservación. Hermanos, la conservación de la revelación redentora nos lleva de nuevo a su propósito redentor.
La salvación de los hombres depende de que ellos estén en posesión de un documento fiable de la revelación redentora. En otras palabras, es importante que cada creyente tenga acceso a las Escrituras para poder tener una comunión correcta y fiable de tu salvación, de tu relación con Dios. No es el hecho, no quiero ahora que se me entienda que por tener una Biblia bajo el brazo ya tú eres salvo. Yo espero que todo el mundo esté entendido de que eso no es así. La Biblia no es un amuleto, pero a través de la palabra de Dios podemos conocer a nuestro Salvador. Eso es un hecho que está para él. O sea, es un hecho y que la realidad es que la palabra de Dios nos habla de nuestro Salvador. Ahora, ¿con qué propósito? Primeramente, la conservación. Es necesario que cada creyente estén en posesión de un documento fiable de la revelación redentora. La confesión dice que la verdad que es necesaria para la salvación fue puesta por escrito para conservar mejor la verdad con el fin adicional de ser para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Hermano, así pues, fue para la conservación de la verdad, de la corrupción de la carne, la debilidad humana y la malicia de Satanás y del mundo, la iniquidad humana, por lo que Dios nos dio las Escrituras. Tenemos indicaciones de este propósito en las Escrituras mismas, y el propósito de la Escritura fue la certeza en cuanto al contenido exacto de la revelación divina. La Escritura era necesaria para la certeza debido a la debilidad. Y quiero que, aquí hay varios textos que también me gustaría compartir con ustedes. Vamos a buscar Proverbios, capítulo 1, versículos del 12 al 15. No, disculpe. Segunda de Pedro. Es que aquí en el libro como que se separaron la Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 12 al 15. ¿Algún otro hermano que busque Deuteronomio 17 del 18 al 20? ¿Ya algún hermano que tenga el primero? ¿Sí? ¿Quién lo tiene? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 12 al 15. Y Deuteronomio, capítulo 17 del 18 al 20. Está apagado, hermano. ¿Sí? Se me olvidó. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo en tanto que estoy en el cuerpo, este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Ya. Sí, del 12 al 15, sí. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Exactamente. Ahí vemos lo que es el propósito de que el mismo apóstol Pedro le estaba haciendo énfasis a la iglesia. ¿A través de qué? Dice, para que ustedes tengan claro estas cosas, para que puedan estar consolados, ¿no? Era como decía el texto. Para que en todo estén. Por esto, Sí, se oye. yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Puesto tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación,
sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Bien, ya, También pues. yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Exacto, pero mayormente lo que el apóstol estaba diciendo es para que estén que confirmados en la verdad. Recuérdese que en el momento en que el apóstol Pedro está escribiendo esto, la iglesia estaba siendo sumamente perseguida. Y aunque la iglesia nunca ha dejado de estar perseguida, pero en ese momento sí era algo serio para los creyentes. Y entonces, exacto. Disculpa, es que yo creo que esa no era la palabra, porque no es la que está en el libro, es segunda de Pedro 1 del 19 al 21. Es que aquí me sale del 12 al 15, ahí me sale del 12 al 15, ¿sí? Sí, segunda de Pedro, capítulo 1, del 12 al 15. Aquí el tercer texto que aparece ahí. Bueno, seguimos. Deuteronomio, capítulo 17, versículo del 18 al 20. Recuerda que todos estos textos están basados, porque a veces nos ponemos a leer texto y quizás pudiéramos divagar. Estamos viendo lo que es la preservación, la necesidad de la conservación de la verdad. Y estos textos nos están hablando acerca de eso. ¿Alguien que me lea Deuteronomio? Mami. Sí, no, en aquí me sale en estos comentarios, ellos tocan Deuteronomio capítulo 17 del 18 al 20. Sí. Cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a tener al Señor, su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento, ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Exactamente. Bueno, ahí se dan cuenta de la idea. ¿Es para qué? Para que no nos movamos ni a derecha ni a izquierda, sino nos mantengamos firmes en la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver, hemos visto varios ejemplos acerca de aquí habla acerca también de la iniquidad, de cómo es necesaria la palabra de Dios para combatir la iniquidad. Y si pudiéramos leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. ¿Algún otro hermano que lea 2 de Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 2? Uno. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Exactamente. La idea es esa, de que pongamos nuestra confianza en el evangelio, en lo que se ha predicado y que está establecido en la palabra de Dios para que puedan ser preservados en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermano, es básicamente lo que está transmitiendo es acerca de la conservación.
Dios siempre va a levantar hermanos preparados en la palabra de Dios para preservar la palabra. Por eso a cada rato vemos a lo largo de décadas que vemos a un gran hermano o un grupo de hermanos, los presbíteros, cuando tuvimos los puritanos, hoy tenemos a muy buenos pastores reformados que hacen conferencias. O sea, Dios levanta uno tras otro, pero con la idea de que se agarren, de que se afirmen a través de las Escrituras. Y es Dios el que a lo largo de todos los años ha preservado las Escrituras a través de estos mismos hombres que Dios los inspira e escribe la verdad y las mantiene para nuestro uso. Ahora, ya nosotros ya no necesitamos más revelación. Ya lo que tenemos es suficiente. Y ya de hecho, como me decía un compañero en mi trabajo, bueno, pero ven acá y tú no aprendes nada nuevo en la iglesia. Y yo le decía, no, si es que a veces con lo que uno sabe no lo cumple, imagínate para qué quieres aprender algo nuevo. No, ya con lo que tienes revelado, aférrate a cumplirla, no busques más revelaciones. Ya con la que tienes, agárrate y aférrate. Y es la verdad, hermano, nosotros no necesitamos más revelación. Ya Dios lo ha puesto todo, Dios nos lo ha dado en la mano. Dios ha levantado hombres que han traducido la palabra del latín a varios idiomas, han sido perseguidos. Hermanos que por guardar, por preservar la palabra de Dios, han perdido hasta su vida. Y hoy nosotros la podemos tener hasta en el teléfono. Y algo que deberíamos hacernos un llamado, ¿qué tan importante es las Escrituras para ti? Amén. Mi hermano, por esta palabra, que hoy la podemos descargar de un app gratis, hubieron hermanos hace cientos de años que fueron decapitados, fueron quemados, fueron ahorcados por la preservación de esta palabra. ¿Qué tal es el uso que tú le estás dando a esta palabra en tu vida? Respóndetelo ahí sentado, hermano. Continuamos. La segunda razón por la necesidad es la propagación. La confesión menciona también el propagar mejor la verdad. Y los apóstoles inspirados, aun cuando estaban vivos, no podían estar presentes en todos los lugares al mismo tiempo. Por consiguiente, escribieron cartas para la mejor propagación de la verdad que enseñaban. Y ahí podemos ver varios textos, sobre todo las cartas paulinas, donde él escribía, y muchas de sus cartas fueron escritas desde la cárcel, no fueron escritas desde un hotel 5 estrellas con todo incluido. No, mayormente lo que estaba incluido era el látigo y posibles apedreamientos, pero sin embargo, aún de ahí, las mejores cartas que Pablo escribió fue cuando estaba en persecución y preso. Y eso nos deja algo que ver, que no debemos importarnos la calidad de nuestra vida, sino lo que nosotros estemos haciendo para la obra de Dios, pero con la convicción de estar siendo usados correctamente por Dios. Tampoco nos llevemos, hermanos, y esto se los dejo como un tip, no todos estamos llamados a pastores, no todos estamos llamados a profesores, no todos estamos llamados, pero cada uno de nosotros tiene un don dado por Dios. Y no solamente Dios mira lo del apostolado, lo del pastorado, lo de las maestrías. No, tú ahí donde estás, con tus cualidades, con tus habilidades, tú puedes de cierta manera bendecir y poner el nombre de nuestro Señor Jesucristo en alto. Porque Dios ha repartido dones. Hermano, seguimos. Hermano, permiso. No, sí. Quisiera aclarar a los hermanos también, cuando tú estabas diciendo una escritura para apoyar un texto, Sí. ¿verdad?, de la confesión, que hay veces que de repente aquí vemos un texto, pero hay varios textos en las escrituras que apoyan lo que la confesión está diciendo. O sea, que no nos sintamos que, no, pero el hermano no va exactamente porque el hermano tiene otra edición, pero es la misma confesión, ¿ok?
Pero a veces, por ejemplo, si ustedes le dan la vuelta a la página y vemos aquí que habla de todo lo que es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ustedes ven que solamente hay aquí abajo 2 de Timoteo 3:16. Pero hay otras escrituras que también pueden apoyar lo que está diciendo la confesión. Entonces es bueno que no nada más no nos quedemos con la duda. El hermano Arnaldo dijo esta escritura, pero no es esta que está aquí. O sea, la Biblia es tan rica que puede apoyar diferentes escrituras, apoyar ese texto. ¿Okay? Bueno, de hecho, lo que a veces trato de tocar 1 o 2 textos, porque si no se nos va a dilatar Correcto. toda la clase. Y la idea no es solamente que encontremos lo que estamos diciendo a través de la palabra de Dios. No es el hecho ahora de leer todos los textos para demostrarle la misma idea, sino ya eso se lo dejo como que de tarea a cada uno para su hogar y que mediten en todos los textos que viene apoyando la clase. Bueno, estamos en lo que es la propagación, las razones de su necesidad. La segunda era la propagación y vimos como que explicaba que como los apóstoles no podían estar en todos lados al mismo tiempo, que hacían, mandaban cartas, dejaban notas escriturales y eso es lo que les servía a la iglesia para estar confirmado de que la palabra predicada por los apóstoles era fiel. Y entonces ellos lo que hacían era que meditaban en esas exhortaciones, en eso, y que muchos de esos escritos, como vinieron, como estos apóstoles venían de ser directamente testigos oculares de Cristo, o sea, había una gran fidelidad de lo que ellos decían que viniera del Señor. De hecho, hermanos, como dato adicional, de hecho, de los evangelios, se tiene entendido que habían como 16 evangelios, pero se tomaron estos 4 porque fueron los que más cercanos estuvieron con Cristo. Hubieron evangelios que vinieron hasta 150 años después de Cristo. Y entonces eso lo que hacía que dentro del canon se tomó a los que más fieles estuvieran todos estos escritos, porque fueron los que estuvieron conviviendo personalmente con el Señor Jesucristo. Por eso de los evangelios tenemos los 3 sinópticos y el de Juan. Somos los 4, pero hubieron muchos. Pero basado en la preservación de la verdad, decidieron quedarse con los que estuvieron más cerca visiblemente con Jesús, donde la historia y los acontecimientos fueron más reales. Ya cuando viene a través de historiadores, a través de libros, como que puede dar una cierta posibilidad a que se manipule la información. La segunda y la tercera y última necesidad o razones que dan ellos, de las más importantes, es la selección. Y es bueno intercalar aquí un tercer propósito para la escriturización que no se menciona en la confesión. Cluster nota: se observa que la escrituración cumplió el propósito del Espíritu Santo al seleccionar de entre la abundante revelación especial original solamente aquello que cumplía el propósito de Dios en la escrituración. La escrituración proveyó una selección inspirada. Y aquí vemos varios textos que dice, nótese, Juan 20 del 30 al 31, del 21 al 25, pero bueno, no voy a enmarcarme de nuevo en estos textos, eso lo deben tener ustedes ahí en su libro. Dicen ellos, para terminar por esta parte, la confesión parecería contradecir esto cuando dice que a Dios le agradó poner por escrito la revelación redentora en su totalidad. La claridad de la evidencia bíblica es tal que los autores no pudieron ciertamente pretender enseñar que toda la revelación redentora fue dejada por escrito. No es que todo lo revelado anteriormente esté escrito, sino que todo lo que ahora revelado está escrito.
Y la revelación redentora contenida en la Biblia es un compendio exacto y suficiente de toda la revelación redentora. Lo que está diciendo es que el hecho que lo que tenemos en las Escrituras no es que esté todo lo que dijeron todos los apóstoles y todo lo que fue revelado, pero sí es un compendio de lo que necesitamos y lo que Dios movió a cada uno de estos hermanos, de estos apóstoles, para que quedara plasmado la verdad, para que pueda ser ayudado, para que nos sirva de ayuda para acercarnos a Dios. En otras palabras, hermanos, y para culminar, la palabra de Dios no es un libro solamente escrito por hombres, es Dios plasmado en cada hoja de papel que tenemos en nuestras manos. Podemos estar totalmente seguros que la palabra que nosotros tenemos es palabra inspirada. Cada libro, cada libro que tenemos en las Escrituras que viene del canon de la iglesia es palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hermanos,